la verdad. Bueno, buenas tardes. Damos inicio a este estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 2 y como ya les había dicho, cuando los versículos en cierta manera sean cortos, vamos a estudiar dos de una vez. O sea que hoy vamos a ver Romanos 2 del 8 al 9. Dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén y amén. Entonces nosotros veníamos hablando ¿de qué? De que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya habíamos visto el versículo 7, el anterior, que hablaba de vida eterna. Y estos dos, el 8 y el 9, son los casos de los que no creyeron en Jesucristo, de los que amaron más las tinieblas que la luz, y se deleitaron en sus pecados y quisieron seguir con su vida. Valga la palabra, puede sonar maluca, pero es una realidad, que prefirieron seguir en su inmundicia. Entonces el versículo 8 en la traducción al lenguaje actual dice: pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Ahí lo vimos que habla de ira y enojo. En la PDT dice: hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. La ira de Dios, el tiempo de la ira, las copas de la ira y el infierno. Las palabras claves: ira, código 2372 del griego tumos, y habla de furor, ira, ardor, enojo. Se refiere a Dios e incluye la idea de castigo, juicios punitivos. Romanos 2:8 y Apocalipsis 15:1. Recuerde que estamos viendo el 8 y el 9 y estamos en este momento en el versículo 8. Otra palabra: enojo, código 3709 del griego orge, y habla de pasión violenta, ira o abominación justificable, castigo, ira, indignación, venganza, furor, también refiriéndose a la ira punitiva de Dios o los juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos. Lo que les decía ahora sobre los pecadores, los que amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron aceptar a Jesucristo. Mateo 3:7, Lucas 3:7, Lucas 21:23, Juan 3:36, Romanos 2:8, Romanos 3:5, Romanos 5:9, Romanos 9:22, Efesios 5:6, Colosenses 3:6 y Primera de Tesalonicenses 1:10. Otra palabra: no obedecen, código 544 del griego apeiteo, y habla de no creer, adrede y perversamente, desobediente, no obedecer, que no cree, ponerse en contra, transgredir, refiriéndose a personas desobedientes al Hijo de Dios, a la verdad, a la palabra, al Evangelio. Un versículo que hay allí, Romanos 2:8. Otra palabra: verdad, código 225 del griego aletheia, y habla de verdadero, veraz, verdaderamente, verdad, veracidad, conducta conformada a la verdad, integridad, probidad, virtud, una vida conformada a los preceptos del Evangelio, alguien que vive con rectitud. Los versículos de verdad: Juan 3:21, Juan 8:44, Romanos 2:8, Primera de Corintios 13:6, Efesios 4:21, Primera de Timoteo 6:5, Santiago 5:19, Tercera de Juan, versículos 3, 4 y 12, Salmos 119:30, Proverbios 28:6
Isaías 26:10. Otra palabra, obedecen. Código 3982 del griego peito. Peito. Habla de obedecer, pensar, persuadir, asegurar, sentir, cobrar, confiar, convenir, creer, dar. Habla de asentir a, obedecer, seguir. Los versículos de obedecer o de obedecen. Hechos 5 del 36 al 37, Hechos 23-21, Hechos 27-11, Romanos 2:8, Gálatas 3:1, Gálatas 5:7, Hebreos 13:17, Santiago 3:3. Y la última palabra clave, injusticia, código 93 del griego adikia, con K, adikia, y habla de hierro moral, iniquidad, injusto, perversidad, ofensa, pecado, y entre paréntesis dice vida o acción. Habla de ser negligente con el Dios verdadero y sus leyes, impiedad, incredulidad, desprecio a Dios. Son aquellos que impiden la adoración al Dios verdadero en función de su adicción obstinada a la mundanalidad o a la idolatría. Y los versículos de allí es Romanos 2:8, Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12, Segunda de Pedro 2:15. Entonces, aquí yo he puesto un comentario. Hay unos comentarios que yo los coloco de los eruditos o de los que realmente pues tienen muchos estudios, pero entonces a medida que uno va descifrando, pues Dios le permite colocar también un aporte de uno mismo como comentario. Dice que este versículo nos muestra a los que viven sin Cristo, egoístas y malvados, que no quieren hacer lo bueno, que se niegan a seguir la verdad. Estos han decidido seguir la injusticia, seguir el mal camino del pecado, los cuales solo recibirán todo el castigo, ira y enojo de Dios. Entonces, para que nos vamos dando cuenta de qué trata el versículo, vamos a mirar dos comentarios que coloqué aquí. Un comentario habla de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Habla de los que no tienen fe y rechazan la verdad del Evangelio de Cristo y por tanto sufrirán condenación. Y entre paréntesis habla de los versículos 8 y 9. Entonces ahí nos damos cuenta, los que rechazaron el Evangelio de Cristo, que rechazaron a Cristo, decidieron seguir por su camino, no como Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces ellos decidieron seguir con su vida de pecado, ellos sufrirán la condenación. Este comentario, ya les dije que era de la Biblia de las Américas. El otro comentario es de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice que este pasaje muestra que como es condicional la perdición, en los versículos 8 y 9, así también es condicional la salvación, los versículos 7 y 10. Y vemos que es condicional porque la exigencia es que la fe en Jesucristo para tener vida eterna, gloria, honra y paz. Ahora vamos a ver según las palabras claves. Ira, enojo de Dios que incluye castigo y juicio. Ya sabemos cuál es. La ira de Dios en el tiempo de la tribulación, donde trata con Israel y con los incrédulos. Enojo habla de castigo y venganza de Dios, sus juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos. No obedecen. Habla de que no creen y desobedecen al Hijo, a Dios, a la verdad, a la palabra, al Evangelio. Verdad, una vida conformada a los preceptos del Evangelio, una vida bíblica. Obedecen, sentir, confiar, creer, seguir, y la última palabra, injusticia, incredulidad, iniquidad, ofensa, pecado. Entonces, según estas palabras claves, ¿cómo quedaría este versículo 8 que estamos viendo? Dios castigará con toda su ira y enojo, vengándose y trayendo sus juicios divinos sobre los impíos que estimulan a la intriga o división,
que no creen y desobedecen al Hijo, a Dios, a la verdad, a la palabra, al Evangelio, a una vida conformada a los preceptos del Evangelio, sino que han decidido sentir, confiar, creer y seguir la incredulidad, iniquidad, la ofensa y el pecado. Sin Dios, sin la fe en Jesucristo. Los versículos finales de este versículo 8. Proverbios 13:10, 1 Corintios 11:16, 1 Timoteo 6 del 3 al 4, Tito 3:9, Romanos 1:18, Romanos 6:17, Romanos 10:16, Romanos 15:18, Job 24:13, Isaías 50:10, Segunda de Tesalonicenses 1:8, Hebreos 5:9, Hebreos 11:8, Primera de Pedro 3:1, Primera de Pedro 4:17, Juan 3 del 18 al 21, Segunda de Tesalonicenses 2 del 10 al 12, Hebreos 3 del 12 al 13, Romanos 9:22, Salmo 90:11, Nahum 1:6, Hebreos 10:27, Apocalipsis 14:10 y Apocalipsis 16:19. Entonces, eso en cuanto al versículo 8. Versículo 9, vuelvo y lo leo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, entramos en este versículo 9. Vamos a ver qué dice en la TLA. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. Todos los malvados. O sea que los malvados, que no hace acepción de personas, ni porque eran judíos, no, nada. Eran malvados, eran pecadores. ¿Y qué van a recibir ellos? Castigo, dolor y sufrimiento. En la PDT dice: castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. Castigo para todos los malvados, sean judíos o sean gentiles. Vamos a ver de este versículo 9 las palabras claves. Tribulación, código 2347, del griego tlipsis, habla de presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución, tribulación, aplastar, comprimir, apretar. Eso tiene que ver con tribulación y es como bastante clarito en cuanto a presión, de tal manera que se aflige, la persecución, la compresión, el aprieto que va a haber en ese tiempo, mejor dicho. Y ese es el tiempo de tribulación, donde ahí van a estar todos los malvados que no quisieron nada con Cristo. La palabra angustia, código 4730, del griego estenojoría, y habla de lugar apretujado, espacio estrecho, calamidad, angustia, aflicción, dificultad, preocupación, desgracia, tribulación. Y tiene versículos como Romanos 2:9, Romanos 8:35 y 2 Corintios 6:4. Entonces mire que tribulación y angustia son como hermanitos, tienen que ver con momentos difíciles, los momentos más difíciles de la humanidad en ese tiempo. Tercer palabra clave, ser humano, código 5590, del griego suje, y habla de aliento, es decir, espíritu, persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón. Toda alma del hombre significa todo hombre. Escribí al, me faltó ma. Toda alma del hombre significa todo hombre. Ser humano habla de todo hombre, toda persona. Lo malo, código 2556, del griego kakos, ambos con K. Indigno, inválido, sin valor, depravado,
injurioso, pestilente, daño, mal, malo, perverso, podrido. En la forma neutra, malo, cosas malas, maldad, culpa, crimen. Entonces el que hace lo malo es que el culpable, el depravado, malo, pecador, lo que estamos hablando ahora, sin Cristo. Mateo 27, 23, Marcos 15, 14, Lucas 23, 22, Juan 18, 23, Hechos 23, 9, Romanos 1, 30, Romanos 3, 8, 7, versículos 19 y 21, 13, 4, 16, 19, Primera de Corintios 10, 6, Segunda de Corintios 13, 7, Primera de Timoteo 6, 10, Hebreos 5, 14, Santiago 1, 13, Primera de Pedro 3, 12, Tercera de Juan 11. Estos versículos están incluidos ahí cuando habla de lo malo. Entonces mire este otro comentario que yo coloqué aquí ya para el versículo 9. Este versículo es la continuación del anterior, el versículo 8, con respecto al pago de sus obras, como dice en el 7, que le va a dar a cada uno, en el 6 es que es. Y en este caso a los injustos, seres humanos que hacen lo malo, sean judíos o no lo sean, con un corazón duro y no arrepentido. ¿Qué es un corazón duro y no arrepentido? Un corazón que no quiso aceptar la luz, que no quiso nada con Cristo. Este comentario cortico de Biblia Plenitud: la procedencia étnica o religiosa no librará a nadie del castigo, como dice el versículo 11, que el Señor no hace acepción de personas. O sea, que no tiene que ver con la procedencia étnica, que sean judíos, que no sean judíos. No se trata de religiones, porque nada de esto va a salvarlos del castigo. Lo único, lo sabemos y lo repetimos, es Cristo. En este versículo 9, en el que sigue el versículo 10, vamos a ver qué dice el 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces en el que sigue, que es el 10, y confirmado en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios no hay favoritos, Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. Por algo, la estatua que simboliza la justicia tiene los ojos vendados. Todos son iguales delante de ella. La justicia es para todos. No como dicen muchos que porque la estatua de la justicia tiene los ojos vendados, es porque la justicia es ciega, ¿no? Es porque no tiene favoritos. Eso quiere decir los ojos vendados de la estatua de la justicia. Bueno, finalizamos este versículo 9 con los versículos que damos siempre al final. Proverbios 1 del 27 al 28, Segunda de Tesalonicenses 1:6, Ezequiel 18:4, Mateo 16:26, Romanos 1:16, Romanos 2:10, 3 del 29 al 30, 4 del 9 al 12, 9:24, 10:12, 15 del 8 al 9, Amós 3:2, Mateo 11 del 20 al 24, Lucas 2 del 30 al 32, Lucas 12, 47, 48, Lucas 24, 47, Hechos 3, 26, Hechos 11, 18, Hechos 13, 26 y versículos del 46 al 47, Hechos 18 del 5 al 6, Hechos 20, 21, Hechos 26, 20, Hechos 28, versículos 17 y 28, Gálatas 2 del 15 al 16, Gálatas 3, 28, Efesios 2 del 11 al 17, Colosenses 3, 11, Primera de Pedro 4, 17. Entonces, con estos versículos damos por terminados Romanos 2 del 8 al 9. Hoy vimos dos versículos porque ustedes se darán cuenta de que son más cortos
Entonces de pronto le puede ayudar mejor tener día 2 para conectarse más con el contexto de todo. Entonces les doy gracias por la atención, que Dios les bendiga.